Espíritu Santo. Amén. Esta primera charla será simplemente para presentar la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que significa Gaudete et Exsultate. Hacer una presentación general, lo cual quiere decir no suplir el texto del Papa Francisco, sino más bien abrir las ganas de leerla. Ese es mi propósito. En una segunda charla, para aquellos que perseveran después de la primera, voy a decir algo sobre las armas ocultas de Satanás. Será algo así como una continuación del capítulo 4 de la exhortación, que se refiere precisamente al combate espiritual. En la tercera charla voy a tomar una de las armas ocultas de Satanás, que pienso todos la van a reconocer con facilidad, porque está siendo utilizada en este momento en nuestro país y en lo que estamos viviendo. Entonces, largamos con el aperitivo, que es una introducción a la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Una palabra sobre el título. Los títulos son importantes, porque si están bien puestos, son una síntesis de todo aquello que va a seguir a continuación. Se llama Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. ¿Alguien sabe de dónde salen esas dos palabras, Gaudete et Exsultate? El cántico de San Francisco. Alégrate y regocíjate, hija de Sion. 1, 2, 3. Es alégrate y regocíjate, hija de Sion. Alégrate y exultate. Bueno, lo acaban de decir. ¿Salen de las bienaventuranzas? Levante la mano. Salen de las bienaventuranzas. Pero lo más importante es de cuál de las bienaventuranzas salen esos dos términos que van juntos. ¿Alguien sabe? La última. Cerca, eso mismo. Es la bienaventuranza de los perseguidos y de los humillados. Nos parece curioso que precisamente en la persecución y en la humillación, ahí hay que redoblar la alegría. ¿Qué está significando esto? Que esa alegría no es simplemente humana, porque en la persecución, en la humillación, en la postergación, la reacción humana es exactamente lo contrario. Deprimirse, entristecerse, enojarse con el prójimo y con Dios, etc. Entonces esta exhortación nos invita a abrirnos al Espíritu Santo, que nos dará un gozo y una exultación aún en las circunstancias más adversas, más penibles, humanamente hablando. Un segundo punto importante. Francisco ha escrito cantidad de documentos, y los documentos más importantes contienen algún tipo de referencia al gozo o a la alegría. Por ejemplo, ¿recuerdan Evangelii Gaudium? No sé si puede traducir, por favor. Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Esa carta apostólica es algo así como el programa de acción, el programa del pontificado de Francisco, y ha introducido una nota de alegría y de gozo. ¿Alguien conoce Amoris Laetitia? ¿Qué significa? La alegría del amor.
Ahora sí que lo van a saber. ¿Alguien conoce el documento que se llama Veritatis Gaudium? Ahora sí. Bueno, ¿qué significa Veritatis Gaudium? La verdad. Lo que acaba de decir José, la alegría de la verdad. Ese documento es sobre las universidades y las facultades eclesiásticas. Y miren qué interesante, 3 documentos muy importantes de su pontificado, los 3 hacen referencia en el título mismo al tema de la ley. ¿Conocen los frutos del Espíritu Santo? Entre los frutos del Espíritu Santo está el gozo y la alegría. Y una de las características de la primera comunidad cristiana era precisamente la alegría. Dicho todo esto, dejemos un momento a Francisco y vayamos al cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. ¿Les parece que la foto corriente que se le podía tomar manifestaba algún tipo de rostro sonriente, distendido, alegre? Bueno, tanto no, San Lorenzo. San Lorenzo. Sino que algo le sucedió. Algo le sucedió. De verdad. Y lo que le sucedió fue algún tipo de experiencia que lo transformó y lo capacitó para su nuevo servicio a la Iglesia Universal. Y es curioso que esa capacitación fue en la línea del gozo y de la alegría. Como si la Iglesia hubiese precisado, necesitado en este momento de su historia, eso peculiarmente es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, todo esto sobre el título. Gaudete et exultate. Por lo tanto, si a lo largo de lo que yo diga alguien quiere empezar a reírse, está permitido. Será totalmente coherente con el texto que estamos presentando. Gaudete et exultate. Veamos ahora una mirada muy general al documento, que es un documento relativamente corto. Si lo tienen en forma de libro, van a ver que es un pequeño librito, no es algo muy largo. No sé cuántas páginas tendrá según las ediciones, 60, 70 páginas. Es decir, un libro fácil de leer en poco tiempo. ¿Cuántos lo han leído? Ah, bueno, entonces me voy. Nos falta profundizar. Que falta profundizar puede ser. Yo lo leí 2 veces y creo que me quedé a mitad de camino. Tengo que volver sobre él. Veamos entonces el esquema general de este texto, que es relativamente corto. Amoris Laetitia, por ejemplo, es muchísimo más largo. Hay una brevísima introducción donde se indica la intención, el objetivo y los límites del texto. Ahora, esto es muy importante. Las críticas que ya he escuchado a Gaudete et exultate van precisamente en la línea de lo que le falta, de lo que no ha tratado, de lo que no está. Si hubieran leído la introducción, no podrían hacer esa crítica. ¿Por qué no escribió de tal cosa? ¿Por qué omitió tal cosa? El Papa está condicionado por esto y entonces deja de lado una cantidad de realidades dentro del orden de la santidad cristiana, etcétera, etcétera. Una vez indicado el objetivo y los límites, va a hablar de la vocación a la santidad. Este es el capítulo primero. Este capítulo es relativamente fácil, se puede leer casi de corrido, sin mucho problema. Si vamos a encontrar algo que realmente lleva a decir el texto es de Francisco, son pequeñas frases que condensan lo que ha venido diciendo en 1 o 2 líneas máximo. En esas poquísimas líneas está todo dicho. Y algunas veces, algunas imágenes
de las que habitualmente a uno no se le ocurren. Son lo que llaman ocurrencias. Ahora, una ocurrencia en el plano de las cosas sobrenaturales es una inspiración del Espíritu Santo, que a uno le ocurre, es decir, le sucede, le acontece. Entonces, hay frases que cuando uno las lee, dice, qué frase más feliz, qué justo lo que está diciendo. Por ejemplo, decir que el gnóstico tiene una enciclopedia mental en su cabeza es justo. Un gnóstico tiene una enciclopedia mental en su cabeza. Primer capítulo, el llamado a la santidad. Segundo capítulo, 2 sutiles enemigos de la santidad. Y ahí sale el tema del gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Seguramente este capítulo, en relación al primero, es un poquito más complejo. Una palabra sobre ello. ¿Qué es el gnosticismo? En una forma muy simple. El gnosticismo es un tipo de conocimiento autorredentor. El gnóstico se salva a sí mismo por medio de aquello que conoce. Esa es la forma más sencilla de identificar el gnosticismo a lo largo de toda la historia del cristianismo. Es una doctrina autosalvadora. Por supuesto, no lleva a ninguna parte. Y lo primero que niega el gnosticismo es la gratuidad de Dios. En consecuencia, nadie más desagradecido que un gnóstico. Y si tiene que dar las gracias por algo, se las da a sí mismo. Es lo más triste. Ese pequeño apartado tiene 3 secciones. Primero será una mente sin Dios. Qué bien dicho, ¿no? El gnosticismo es un tipo de conocimiento autorredentor. Por lo tanto, una mente sin Dios. Segundo, una doctrina sin misterio. Perfectamente bien dicho. Y tercero, va a indicar los límites de la razón humana. Para decir que si la razón humana va a confrontar el misterio, entonces la razón mostrará su insuficiencia y su incapacidad. En el caso del gnosticismo, no se conoce el límite de la razón. La segunda sección, segundo enemigo, el pelagianismo actual. ¿Alguien sabe de dónde sale ese término? Pelagianismo. Nada que ver con pelagatos. No, de los pelagos. Viene de un señor llamado Pelagio, que era un monje inglés, de las Islas Británicas. ¿A qué se refiere el pelagianismo? Si el gnosticismo es una desvirtuación de la inteligencia, el pelagianismo es una desvirtuación de la voluntad, las 2 facultades principales del ser humano, que hacen referencia al conocimiento y hacen referencia al querer. El pelagianismo lleva a pensar que por la propia voluntad uno puede conseguir medios y sobre todo fines sobrenaturales, lo cual significa que escapa a la posibilidad humana. Pero eso que escapa a la posibilidad humana y que lo denominamos lo sobrenatural, el pelagiano piensa que lo puede alcanzar por el propio esfuerzo. Esos son los 2 grandes enemigos de la santidad cristiana. Bueno, llegado a este punto, uno se pregunta, ¿pero de qué está hablando el Papa cuando dice santidad? ¿Alguien sabe de qué está hablando? Si no lo entendió al llegar al segundo capítulo, no lo va a entender en lo que resta. ¿De qué está hablando? Cerca. De mirar a Jesús, de mirar a Jesús, ponernos en manos de Dios. Cerca. De abandonarnos. Cerca. Llegar a Dios. De vivir
vivir la Cerca. presencia. Claro, la eternidad, vivir la eternidad, vivir la Cerca. regalo, Cerca. ser santos como el Padre lo es. Soy muy exigente, tienen que darme el blanco. Pero bueno, De hacer está la bueno. voluntad de Dios. Está hablando de lo que nosotros llamamos vulgarmente espiritualidad. Espiritualidad. Lean todo el documento y van a ver que es un programa de espiritualidad cristiana en el mundo de hoy. No es otra cosa. Santidad hace referencia al Espíritu Santo. La santidad hace referencia a participar de la santidad del Espíritu Santo. La espiritualidad es una vida en el Espíritu y a participar de la vida en el Espíritu. Está hablando de la espiritualidad. Está presentando un programa de espiritualidad cristiana para el mundo de hoy. Es eso lo que está haciendo. ¿Cuántos se habían dado cuenta de esto? Bueno, entonces se justifica que sigamos adelante con el introducción. Caso contrario, yo me voy a retirar. No es nada más triste que vender agua junto al río, ¿no? Todo el mundo puede echar el balde y sacar el agua, desde hay uno que está cobrando para eso. Dos sutiles enemigos de la santidad: el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Tercer capítulo: a la luz del Maestro. Este es el capítulo más evangélico de la exhortación. A la luz del Maestro quiere decir cómo Jesús vive y cómo Jesús nos presenta la santidad cristiana. Y tiene dos secciones. La primera sección va a hablar de las bienaventuranzas. En la segunda sección va a hablar de las obras de misericordia. Cuando habla de las bienaventuranzas, las presenta globalmente con una palabra que utiliza a modo de subtítulo, que también me parece justo, dirá a contracorriente. Es decir, que la alegría que producen las bienaventuranzas, el fin que alcanzan, es algo completamente lo contrario de lo que el ser humano, dejado en sus propias fuerzas y condición, procura. Por ejemplo, uno que llora es un pobre desgraciado. Y acá resulta que bienaventurados, alégrense los que lloran. Uno que sufre persecución es un pobre desgraciado. Y acá no es ningún pobre desgraciado. Quizá podemos estar más de acuerdo con la bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Ahí decimos, sí, eso no parece tan a contracorriente. Pero si nos ponemos en una mentalidad mundana, nos damos cuenta que el misericordioso muchas veces es pagado con una tomadura de pelo. Es un buen tipo, entonces le venden el obelisco y un largo etcétera. Entonces, esa contracorriente también es la bienaventuranza. Todo el tema de las obras de misericordia también tiene un título englobante que me parece justísimo. Y el subtítulo en este caso, sería el gran protocolo. ¿Saben lo que es un protocolo? Una forma de actuar. ¿Cómo? Una forma de proceder, de actuar. Bueno, antes de una forma de actuar sería pasos. un procedimiento escrito a la cual aquel que va a actuar ha de atenerse. Mateo Por ejemplo, 25. un médico va a hacer una operación, la operación esa, aunque tendrá algo de original, por lo general lo aprendió en cirugía y hay toda una generación de cirujanos que han utilizado y han hecho un protocolo del procedimiento a seguir. En supuesto caso que salga mal la operación, se muere el paciente y lo quieren demandar al médico, él va a decir, yo soy el protocolo, me ajusté exactamente al protocolo. En el supuesto caso que no se haya ajustado el protocolo, si le hacen un juicio, no sería raro que lo pierdan. Ahora bien, si pasamos eso a las obras de misericordia, a las obras de misericordia, Mateo 25, en el contexto que Jesús habla de ello, que es el contexto del juicio final. Dice que en el juicio final, el juez divino tiene un protocolo, tiene una cartilla, y con esa
cartilla le va a decir: visitaste al enfermo, ¿qué hiciste con el preso? ¿Qué hiciste? Y según eso, uno se va a convertir en una ovejita y se va con el buen pastor, o se va a convertir en una cabrita y se va. Bueno, es una palabra que dudo de su sentido, no se lo voy a mentir, pero se va por otro lado. Sí, la verdad, ¿cuál es? Decí la palabra. No quiero hacerte pecar de curiosidad. Teresa, teniendo la oportunidad de decirlo. Bueno, eso, junto con las bienaventuranzas, que van a contracorriente, y el protocolo, el gran protocolo, según el cual se decide nuestra vida eterna, es lo que presenta Francisco como el corazón mismo de la espiritualidad evangélica y cristiana. Ahí está un poco el corazón del mensaje. Dado que está hablando de la santidad en el mundo actual, se va a preguntar, capítulo 4, cuáles serían las notas más características y necesarias de la santidad, es decir, de la espiritualidad cristiana evangélica en el mundo actual. Él va a presentar una serie de características que pueden ser tomadas como virtudes respecto a esa santidad. Y yo creo que las elige por la necesidad de las mismas. Es necesario que el cristiano dé testimonio de la santidad cristiana, principalmente con estas notas. Pondrá, en primer lugar, aguante, paciencia y mansedumbre. Uno se podrá preguntar, ¿por qué aguante? El aguante hace referencia a la perseverancia. Básicamente es eso. La paciencia también hace referencia a la perseverancia de alguna forma. Y la mansedumbre es la respuesta adecuada de aquel que cristianamente aguanta y es paciente. Muchas veces podríamos pensar que está aguantando algo, finalmente va a explotar y va a mandar muy lejos a todos aquellos que han sido la causa de tener que sobrellevar una situación difícil. Segundo grupo, alegría y sentido del humor. Claro, da la impresión que nuestra sociedad se toma demasiado en serio a sí misma. Es curioso que una sociedad sin Dios algo tiene que tomar en serio. ¿Y a qué toma en serio una sociedad sin Dios? Uno mismo. Uno mismo. En cuanto uno se toma en serio a sí mismo, se va apagando el buen humor y se va apagando la alegría. Alegría, sentido del humor. Tercer grupo, audacia y fervor. Esta audacia es lo que se llama parresía. Bueno, iba a ser una anécdota sobre la parresía, pero lo dejamos allá. Parresía es un término griego y no tiene nada que ver con el reino canino. Nada que ver. Gracias. La parresía es la libertad de hablar en relación al Evangelio. O sea, no es una osadía de salir a desafiar a medio mundo. No. La parresía da la osadía de presentar el Evangelio aún en circunstancias difíciles y cuando ese Evangelio está siendo rechazado. Esta es mi fe cristiana. Para que evidente que el colmo de la parresía, lo más lejos que puede llegar la parresía, es la confesión evangélica ante los tribunales. Es decir, lo que pasaba en las primeras generaciones cristianas cuando comienzan las persecuciones durante el Imperio Romano. La parresía es una característica típica del cristiano, asistido por el Espíritu Santo, aún en las situaciones extremas en las que se le pide razón de su fe, a precio de su propia muerte. Y no era padrino.
Esto le pasó a San Lorenzo. Y yo también te respondí con seriedad. Ahí, 1-0, voy perdido. Cuarto, en comunidad. Una nota de la santidad de la espiritualidad en el mundo actual en comunidad. Y luego explicará el porqué es una santidad comunitaria. Dios, ¿cómo eligió al pueblo de Israel? Alguien dirá, bueno, llamó a Abraham. O llamó a Abraham para comenzar. Pero, ¿qué significa el nombre Abraham? Ah, qué curioso. Y estaba llamado a que lo que él iba a recibir de benevolencia divina era para otros. ¿Qué significa? Acaban de decir. Tiene un segundo de atención, que va a ser capaz de la pelota. Puede repetir Mercedes. Entonces, en comunidad. El punto final es en oración constante. Esta en oración constante significa en continua relación con Dios. Eso que llega en oración constante. Entonces, esas serían las notas que presentan como importantes en el mundo actual en relación al testimonio de la vida en el Espíritu Santo. El quinto capítulo, que es el último, se titula Combate, Vigilancia, Discernimiento. Y acá el título corresponde a las 3 secciones. Las 3 secciones son combate, vigilancia, discernimiento. Está condenado el agua. Este capítulo sobre el combate, la vigilancia y el discernimiento lo voy a retomar un poquitito más en detalle. Lo tengo un poquito más en detalle porque hace referencia a lo que sería después, es decir, las otras 2 charlas. Habiendo dicho esto, quiero citar algún texto del objetivo, que sale en diferentes momentos aparte de la introducción. Por ejemplo, no es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. ¿Por qué habló de santidad y no habló de espiritualidad? Hay una razón muy sencilla. Los que tienen un poco más de años, vamos hacia atrás, año 1965. ¿Alguien sabe qué sucedió en 1965? Concilio. Comenzando. Concilio Vaticano. No, ese fue el 64. Copa Libertadores. Justamente. ¿Y quién ganó? ¿Cuánto ganó? ¿Quién fue el goleador? Ochini. Ronaldo. Era la mía, ¿no? La apertura, año 62, y la clausura del Concilio Vaticano II. Y uno de los temas de fondo era el tema de la santidad cristiana. Tanto que en el documento doctrinal de fondo, que se llama Luz de la Gente, un documento sobre la Iglesia, se introdujo un capítulo sobre la santidad cristiana. ¿Y qué era lo novedoso de ese capítulo? Que todo bautizado está llamado a la plenitud de la gracia recibida en el bautismo. Sí, todo bautizado está llamado a la santidad como cristiano. Es eso lo que Pablo está tomando. Está como reeditando esa sección, ese capítulo del documento Lumen Gentium. José quiere decir Lumen Gentium.
luz de la fe. Está tomando eso. Y después le dicen a Francisco que él rompió la tradición y que no sigue al Vaticano II. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. La santidad, su raíz, el bautismo. Si van al Lumen Gentium, capítulo sobre la santidad, bueno, que comienza con el bautismo. Porque ahí se recibe la semilla de la santidad, que ha de ir creciendo y madurando hasta la vida eterna en una línea de continuidad por lo que hace a la obra de Dios y de zigzagueos, retrocesos, avances por lo que hace a nuestra respuesta a la obra de Dios. Y fue por último una brevísima conclusión. ¿Alguien sabe de qué se habla en esa pequeñísima conclusión? La toda santa, la Virgen María, que es la toda santa, toda la invadida por el Espíritu y que siempre actuó y obró según la gracia del Espíritu Santo. No me detendría a explicar los medios de santificación que ya conocemos. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de santidad. Bien, en varios párrafos vuelve al objetivo de este brevísimo texto. Y no hay que perderlo de vista, hay que tenerlo siempre en la mente. Saber lo que se propuso cuando compuso el texto. Luego hay una serie de énfasis que Francisco mismo se encarga de señalar. Por ejemplo, cuando dice quiero destacar, está claro que ahí hay un énfasis y quiere llamar la atención del lector, que no se le pase por alto el quiero destacar. Me interesa recordar, está claro. No hace falta un espíritu, nos hace falta un espíritu de santidad. Clarísimo, que está indicando lo que necesitamos. No tengan miedo a la santidad. O sea, en el texto encontramos una serie de advertencias a modo de énfasis que llaman la atención del lector. Bueno, vuelvo a decir, ¿no?, que uno puede tomar esto como los intereses personales de Francisco respecto al tema en el texto que está componiendo y en la circunstancia actual de la Iglesia. Si uno lo toma simplemente desde un punto de vista literario, ¿alguien sabe cuál es la finalidad de estos tipos de énfasis o llamado de atención? Despertar al lector. Tan sencillo. Lo mismo que hace uno cuando tiene que hablar en público y cada tanto dice ¿alguien sabe? Si alguien sabe, por lo menos algunos se despertaron. Y además, como uno no quiere que el vecino que está durmiendo se quede sin posibilidad de respuesta, le voy a hablar en público. Literariamente, retóricamente, en el acto del orar, del oratorio, eso es lo que significa estos énfasis. En el texto están indicando además los intereses de Francisco respecto al tema. Bueno, si no están demasiado cansados, echamos una miradita al capítulo sobre combate, vigilancia y discernimiento. No llevo la obra. Indiqué ya que el capítulo tenía un triple título. Y ese triple título en 3 palabras va indicando las 3 secciones del capítulo. Es algo muy sencillo. Respecto al combate, dice un análisis. Un análisis es poner orden en un texto. Muchas veces cuando uno analiza algo, pone orden en base a una palabra. Entonces, el orden respecto al combate lo puse así: principios, enemigos y las armas. El principio general está tomado de la Escritura y dice así: la vida cristiana es un combate permanente.
Esto significa que uno que no está en combate, no importa cuál es el enemigo, que no está en combate, cristianamente hablando, no está viviendo como cristiano. Eso es importantísimo. Al mismo tiempo todos buscamos la paz. Pero ¿qué tipo de paz buscamos? Si buscamos una paz a pesar del combate o en el combate, eso es cristiano. Si buscamos una paz que no tiene nada que ver con el combate, bueno, hoy me aconsejaron que no use la palabra, pero voy a usar, no puedo, con tu bendición. Eso es nueva era. Eso es New Age. Paz, concordia, felicidad, armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Combate fuera de nada que ver con la vida. La vida cristiana es un combate permanente. Nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Entonces, cuando uno se queja de que está combatiendo, está siendo asediado, que tiene tentaciones, no sé cuánta cosa más, se está quejando de ser cristiano. Claro, no lo pensamos así. Si lo pensáramos así, ¿qué pasaría? Felices. Dios quiera. Dios quiera. Estamos siendo verdaderamente cristianos. Entonces, ese es el principio de fondo que subyace a lo largo de todo el capítulo. Es por esto que cuando cierta persona me pregunta ¿cómo estás? Yo digo pésimo. No, si se te ve tan bien, pésimo. No, pero ¿cómo? Si se te ve más gordo, no sé cuántas historias más. Digo, no, pésimo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Estoy bien, estoy perfecto. Estoy pésimo porque estoy en el combate. Por supuesto que esa retraducción no se hace. ¿Cuáles son los enemigos? Aquí también es interesante, porque el Papa habla de los enemigos tradicionales, que toda la tradición y la espiritualidad cristiana han hablado de los mismos y que nosotros aprendimos en el catecismo, por lo menos los más añejos. ¿Se acuerdan del catecismo de Trento, o el catecismo de San Pío X, o el catecismo de perseverancia que se aprendió un poco de memoria, con preguntas y respuestas? Y se decía que los enemigos del alma eran el mundo, demonio y la carne. Yo pensaba de que el último enemigo era un bife que caía un poco en el no importa si se comprendía en aquel tiempo, pero todo eso quedaba. Y ya con el tiempo, y en la perseverancia, uno iba desentrañando. La Santísima Trinidad son tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué entendíamos nosotros cuando decíamos eso? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Yo entendía lo mismo que entendía en la casa, la clase del lenguaje, cuando decía A, ante, bajo, con, contra, 2 por 3, 6, 7 por 7, 49. Así aprendíamos el catecismo. Alguien dirá, qué absurdo aprender así el catecismo. Pero atención, esas fórmulas, con el paso del tiempo, iban desentrañando su sentido. Y finalmente uno comprendía el sentido y con la fórmula encontraba cómo expresarlo. Decía, qué bien expresado estaba en el catecismo, porque con 4 palabras, o con 3, estoy diciendo todo esto. Bueno, esto es una pequeña apología, ¿no? La pequeña, a ciertas épocas que a veces uno la denigra. No, porque ahora el método es inductivo. Muy bien, aprendiste con un método inductivo. ¿Me podés decir algo de la Santísima Trinidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Virgen María, yo y el Padre. Esa es la Santísima Trinidad. A mí me lo enseñaron así. ¿Cómo me lo enseñaron así? Y sí, me dijeron que yo tenía memoria, voluntad, inteligencia y de que eso era a imagen de la Trinidad. Mirá qué bien, entonces vos sos la Trinidad. Y podríamos seguir con el embrollo, ¿no? Pero gracias al catecismo y preguntas y respuestas, yo pude decir exactamente lo que decía el catecismo. Pero esto parece una tontera criolla, ¿no? De criollo tiene algo, y de tontera no tiene nada. Es una defensa catequética, nada más. Entonces, los enemigos clásicos los revierte con otras palabras. Y va a decir, respecto al mundo,
va a hablar de mentalidad mundana. Ahora, este es un tema clave, ¿no?, del Papa Francisco, la mundanidad. Y que va a dar unos golpes fuertísimos cuando esa mundanidad se encuentra en los clérigos. Martín. ¿Por qué? Y porque los clérigos son los separados para ayudar a la santidad del pueblo de Dios. Entonces, si ellos ya mundanizado, ¿qué queda allá? Sería como la sal que ha perdido su capacidad de salar. O sería como una luz que se ha escondido bajo la cama. Segundo, fragilidades e inclinaciones propias. Fragilidades e inclinaciones propias. Esto es lo que se llama la carne. Las debilidades de la naturaleza humana. Y cuando uno se trata de desentrañar un poquito más, uno se usa de los vicios capitales. Básicamente eso. Vicios capitales. Y finalmente, el diablo, que es el príncipe del mal. Aquí el Papa hizo una corrección el año pasado sobre el Padre Nuestro, diciendo que el verdadero sentido del Padre Nuestro, según la versión de San Mateo, última petición, es líbranos del mal. No solamente del mal, sino líbranos del mal. En la que precede, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y conjuntamente se entiende lo que se está pidiendo. Dice que curioso, ¿no?, que esa sea una de las peticiones que Jesús quiere que caracteriza la oración del cristiano. ¿Qué significa? Que la lucha es constante. Y con la lucha es constante, en nuestra oración cotidiana, la oración de siempre, tenemos que estar pidiendo no perder la batalla. Eso. Y poder tener la bandera de victoria de la cruz. Pues eso es lo que está significando esa petición del Padre Nuestro. Las armas. Bueno, ya indiqué un inicio de las armas. El arma que tiene el cristiano para luchar contra el mal es la fe. Afirmarse en Dios. El que se afirma en Dios va a salir bien parado en el combate de la vida. Y el que no está firme en Dios ya llega a perder en el combate del espíritu. ¿Cómo se expresa la fe? Esto también me parece interesante cómo está expresado. ¿Cómo se expresa la fe? Y mira, bueno, hay muchas formas en las cuales se expresa la fe. Una forma muy sencilla. La fe se expresa en la oración. Es como decir, si uno ora, está mostrando que es un creyente. Porque nadie se relaciona con alguien que considera que no existe. Está claro. Nadie se relaciona con el aire. Cuando uno ora, se está relacionando con Dios. Y para relacionarse con Dios, implícitamente hay un acto de fe en la existencia de Dios, en la posibilidad de la relación y de que Dios se le quiere revelar. Es un acto de fe formidable. Fíjense, por ejemplo, la adoración al Santísimo. Todos habremos tenido oportunidad más de una vez de ponernos de rodillas delante del Santísimo, sea una hora santa, sea lo que sea, una visita al sagrario y demás. Sin la fe, eso es absolutamente absurdo. Sin la fe. Un no creyente que ve a un creyente cristiano que hace actos de adoración delante de un ostensorio con algo blanco en el medio, piensa que está loco. Lo menos que puede pensar. Y si lo piensa, humanamente hablando, piensa bien. Es correcto lo que está pensando humanamente hablando. Para la persona que está haciendo ese acto de adoración, sea una reflexión, sea una inclinación profunda, etcétera, etcétera, es decir, adorando, si no tuviera fe, no podría ser ese acto. Y si lo hiciera, sería un acto totalmente vacío. ¿Cuál es la tentación típica en las horas santas? ¿Cómo? El sueño. El Dormir. sueño. Querer hablar todo el tiempo.
Querer levantarse del lugar. Cuando digo la tentación típica, si es un acto de adoración, por lo tanto de fe, la tentación típica del mal espíritu será lo contrario. Claro, no creo. ¿Qué hacemos ahí, pedazo de cretino, delante de ese pedazo de pan? ¿Y vos creés que ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como aprendiste en el catecismo? Te la vendieron y no te la compraste. Y ahí estás, perdiendo el tiempo infamemente. Podrías hacer cosas mejores. ¿Por qué no das de comer a los niños en un largo de su vida? Bueno, si no les pasa esto, tampoco les pasará otra cosa. Es decir, plácidamente se duermen. Con un acto de adoración total. Por lo tanto, la oración es una expresión de la fe. Los sacramentos. Vamos a tomar el sacramento del matrimonio, dado que hay muchos que están casados. La esencia del sacramento del matrimonio es que esa relación representa, lo cual significa hace actual, representa, hace actual y hace entrar en el amor de Cristo y de la Iglesia. Ese es el sentido del sacramento. Y en consecuencia, habrá siempre una asistencia y una gracia del Señor en todos los momentos difíciles. Los momentos difíciles principalmente van contra la promesa que se hizo al entablar la alianza. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Jesús, ¿vos qué dijiste cuando te casaste? Mira, lo único que te puedo decir, Jesús, te voy a decir algo bueno, pero puede sonar mal. Es esto. Lo tengo yo, Lo que voy a decir no tiene nada que ver con un arma. Es esto. Ojalá te mueras primero. ¿Sabes por qué? Sin Julieta no podía vivir. Ojalá te mueras primero. Esto va a ser yo también, pero vos no crees. Entonces, bueno, volviendo entonces al sacramento del matrimonio, ¿no? En consecuencia de esa representación que uno asume y que quiere vivir, Dios también se compromete a ayudar en esa representación. Se compromete en las buenas y en las malas. Se compromete en relación con la fidelidad y la infidelidad, con el amor y el desamor, con el respeto y la falta de respeto. En toda esa promesa, ahí es donde el Señor se compromete a salir al paso y a asistir. Sin fe, ¿qué les parece? Claro, es por tierra, toca, no queda nada. Y así podríamos revisar, ¿no?, cada uno de los sacramentos y ver cómo lo que vivifica el sacramento y lo hace posible es la fe. Las obras de caridad. ¿Se precisa fe para hacer una obra de caridad? Atención, repaché la palabra caridad. No simplemente una obra de filantropía, es decir, de amor humano al prójimo en su desgracia. Una obra de caridad quiere decir una obra según el amor de Dios. Yo voy y le doy un panino y un botito a un mendigo. Un panino y un botito es un sándwich, ¿no? Para hacerlo un poco más espectacular, lo dije en italiano. Voy, que se lo preparé con toda dedicación. Le puse una rebanada de tomate, le puse jamón, le puse un poquitito de cebolla, le puse pimienta, le puse una hoja de lechuga fresca, le puse manteca de un lado, luego le puse un poquitito de queso caliente, etc. Se lo llevé además con una servilletita y ahí se lo presenté. Y el otro mira así y dice, ¿y usted me da esta porquería? Y lo tira al piso y dice, yo hubiera preferido que me dé unos pesos. ¿Ustedes van y le dan esos unos pesos? ¿Le preparan otro sanduchito? No. ¿Y el segundo que te tira? ¿El segundo que te tira al piso? ¿Le preparas un tercero? Gracias por decírmelo, Teresa, ya sé dónde ir a pedirlo. ¿Te parece que eso sale de tu amor o sale de la caridad, que es infusión y don del Espíritu Santo?
Exacto. Ah, bueno, ahí está. Si lo pudiste hacer, ese acto de caridad con el amor de Dios mismo, es porque creías en el Espíritu Santo. De lo contrario, no. De lo contrario, al segundo camino, exacto. Porque la alegría no fue el hacerlo. Que la alegría no fue que uno lo hizo, sino la alegría fue haber recibido la posibilidad de hacerlo. Haber recibido la gracia. Entonces ahí está la alegría. Porque si está en nosotros, que lo hicimos nosotros, pierde fuerza. Ahora, para saber de que lo hiciste con la asistencia, pensaba fe. Tal cual. Si no fe, y se acabó la lectura del hecho. Perdón, pero esa actitud, para que sea plena, tiene que ser coherente, digamos. No se Voy- escucha atrás. Voy para ayudar al que está desvalido, pero al lado que está mi suegra tengo que tratarla también con la misma caridad y con cualquiera. Es decir, cuando uno tiene la fuente del amor, es universal todos los gestos, no hay distinción. No es una ideología de la fe, no, sino Ah, la suegra. La suegra. Yo hablé del sacramento del matrimonio, pero puede quedar unida a la suegra, ¿no? Entonces, el arma es la fe. Y la fe vivifica y se expresa en toda la vida cristiana. Sacado eso, que es la raíz que vivifica, lo demás la tortura. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios se habla del combate espiritual. ¿Y cuál es el arma que San Pablo está ofreciendo al cristiano? La armadura de la fe. Y todo lo más viene por consecuencia. ¿Y la gracia? No puedo comenzar ahora una pequeña clase de catecismo, No, yo supongo que la gracia de Dios es el que hace que uno pueda hacer eso. ¿no? Bueno, está bien. No de gracia. Me callo. Sí. ¿Cómo recibiste la fe? ¿La compraste y por eso tenías el derecho de recibirla? ¿Cómo la recibiste? No, es gracia. Gracia. Ah, entonces diré que la recepción de la fe ya implica una gracia. Algo gratuito. Además de todo esto, una de las armas es oponer contrapesos. Esta es la palabra del Papa. Oponer contrapesos a los vicios. El ayer contra de San Ignacio de Loyola, ¿no? Oponerse diametralmente opuesto a la solicitación del vicio. Debo hablar de los contrapesos al mal. Y los contrapesos, dado que el mal me ataca en forma de hábitos malos, vicios, yo le voy a contraponer adquiriendo hábitos buenos. La paciencia contra la cólera, o la mansedumbre contra la cólera, la humildad contra el orgullo, la templanza contra la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las armas. Una palabra sobre la vigilancia. Una palabra sobre la vigilancia. ¿Por qué tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar porque en el combate espiritual tenemos un enemigo, en última instancia, que es muy taimado, retorcido, mentiroso, embustero, etc. Y que nos va a dar o ofrecer bienes envenenados. Esa frase yo creía que era de Francisco, pero es una frase del cura Brochero, ¿no? El cura Brochero dice: el mal espíritu nos ofrece bienes envenenados. Uno cree que es un bombón de chocolate y cuando se lo come se da cuenta que era de arsénico. Pero recién cuando lo tiene en la boca y ya lo está tragando, ahí se da cuenta que estaba envenenado. Es como la lombriz en el anzuelo. La lombriz en el anzuelo para el pescadito es simplemente lombriz. Y una vez que se la comió y que el pescador pegó el tirón, quedó ensartado. Por eso hay que vigilar. Y va a indicar 3 hechos dentro del contexto del combate
que reclaman una mayor vigilancia. Y también aquí utiliza palabras interesantes. Va a hablar de un atontamiento o adormecimiento espiritual. Recuerden que Francisco conoce muy bien la tradición espiritual, ¿no? No es un jesuita. Entonces, debajo de estas palabras nuevas hay algo que uno lo puede conocer de otra manera. Entonces, cuando habla del atontamiento o adormecimiento espiritual, está hablando de la acería, de ese vicio peculiar. Después va a hablar de la tibieza que desgasta y corrompe. O ir dejando hacer, me refiero, no luchar, entregarse a pequeños vicios, no voy a saltar un banco, pero me guardo un vuelto, pequeñas cositas, y todo eso va desgastando. Y finalmente, de la ceguera cómoda y autosuficiente. ¿Qué significa la ceguera cómoda? No quiero ver. Voy por la calle, hay un mendigo y yo miro la cornisa de un edificio que me parece muy original y bien lograda arquitectónicamente. Y un larguísimo etcétera. La ceguera cómoda. Bueno, y le agrega, ¿no? Ceguera cómoda y autosuficiente. Que evidentemente tampoco se ve, porque lo único que ve el que tiene esta ceguera autosuficiente es ¿qué? El ombligo, justo el ombligo, y lo único que ve, así mismo. Bueno, eso por lo que hace la vigilancia. Y luego comienza el tema del discernimiento. Dado que el tema del discernimiento ha sido objeto ya de otras charlas, en otros momentos, otros encuentros, por el momento lo voy a dejar. Y quiero volver al tema del gnosticismo. Tengo presente que el gnosticismo no es otra cosa que un tipo de conocimiento autorredentor. Sí, el conocimiento salva. Eso significa autorredentor. Yo voy a leer alguna frasecita de Francisco sobre el gnosticismo o este conocimiento autorredentor. Si encuentro la página. Martín, ¿por qué no me ayudas a buscar la página como aquella vez en Chile? Fíjense qué bien logrado esta frase. El gnosticismo es un tipo de ideología. Quiere domesticar el misterio. Tanto el misterio de Dios como el misterio de la gratuidad de Dios. Y además, el misterio de la vida del prójimo. Es decir, no hay misterio. Para el gnóstico no hay misterio. Todo es razón. Todos son contenidos racionales. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. Es decir, qué curioso. Una pregunta, a ver si se entiende esta frase. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. ¿En qué cree el gnóstico? En sí mismo. Por eso está encerrada su fe en sí mismo. Cree en sí mismo. Una fe no trascendente. Conciben una mente encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Qué bien dicho, ¿no? Sí. Encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. ¿Por qué? Porque no hay misterio. Simplemente. Pero lo llaman fe. ¿Eh? Sí, en un sentido barato. Sí, en un sentido barato. Ojalá fuese en un sentido fuerte, ya dejaría de ser gnóstico. En realidad es religioso, porque la gente se niega. Sí, pero no lo sabe. Cuando se equivoca, Sí, pero no lo sabe y no piensa que es así. se
convencido de que se Para que no haya otra realidad. Toda otra realidad fue suplantada por sí. ¿Cómo Bueno. sale? ¿Cómo sale? ¿De ahí? Con la gracia de Dios. Con nuestra oración. Tiene que suceder algo que lo desencapsule. Porque no quiere estar encerrado en su propia vida. Que tiene que haber algo que lo rompa. Bueno, una forma de gnosticismo típica de nuestro hoy es lo que llamamos vulgarmente la nueva era. ¿La qué? Nueva era. New Age. Es una forma de gnosticismo típica del momento en el cual vivimos. Y como toda forma de gnosticismo, se opone abiertamente a la fe cristiana. Ustedes dirán, bueno, yo no tengo nada que ver con esto del gnosticismo. Yo sí tengo que ver. Y tengo que ver porque respiro un aire cultural que está impregnado de New Age, de una forma u otra. Estamos tan acostumbrados a la cultura occidental contemporánea que todo eso pasa inadvertido, no cae nada. Formas inocentes de New Age. ¿Qué karma tiene este tipo? ¿Qué karma tiene este tipo? ¿De dónde sale eso? Uno de los ingredientes de la New Age. Exactamente. En los años 60, la segunda mitad del año 60, hasta los años 80, hubo una importación de gurúes en Occidente que vinieron con sus propias ideas. Y no todos eran respetuosos de la religión existente en Occidente, era el judeocristianismo, básicamente, ¿no? Y muchas veces todo esto fue erosionando la vida cristiana. Si él era un auténtico gurú, respetaría la religión que encontraba. Me acuerdo que en el año 67 estaba en Norteamérica y habíamos recibido en el monasterio en el cual me encontraba a un gurú que se llamaba Swami Sri Satchidananda, y creo que era un verdadero maestro oriental. Y visitó el monasterio con un grupo de discípulos. El abad lo recibió, etcétera, etcétera, y lo presentó a la comunidad y tuvimos una serie de encuentros con él en la sala capitular y él nos habló. Y también dijo algo sobre los discípulos, que eran todos occidentales. Iba a decir que eran unos vagos, pero está mal decirlo, ¿no? Eran todos jóvenes, algunos eran americanos, otros eran de otros países, que más o menos vivían con seguros laborales, porque no tenían trabajo. Ahora, no tenían trabajo, lo buscaban. Y con el seguro laboral del Estado les alcanzaba suficiente para vivir para lo que pretendían vivir. Básicamente eso. Estaba un argentino en el grupo y demás. Y dos de los jóvenes discípulos, que eran cristianos, con la visita al monasterio y todo lo que ellos quisieron volver al cristianismo, volver a la gracia bautismal. Y me acuerdo que Swami Satchidananda los empujó, era lo mejor que podían hacer, ¿no? Bueno, los dos entraron en el monasterio. Luego uno de ellos salió y hoy día es sacerdote, otro salió y se casó. Lo que ellos estaban recibiendo en los años 60 era uno de los elementos configurantes de lo que un poquito más tarde se empezó a denominar ya en forma más cabal New Age, el ingrediente orientalista de la New Age, de la nueva era. Básicamente la nueva era es un cambio de época, por eso se llama nueva era. Es un cambio de época de la cual se va a superar la era de Piscis para pasar a la era de Acuario. De aquí que a los discípulos de la nueva era se llaman acuarianos. Ahora, la era de Piscis es la era cristiana. Y desde un devoto o discípulo de la nueva era fue una época terrible,
una época de 2 guerras mundiales, de persecuciones, de torturas, etc. Todo fruto del cristianismo. Y ahora tenemos que llegar a una era de paz, de concordia, de alegría, de yo te quiero, tú me quieres, no todos nos queremos, de viva la paz, ¿no? De sacar las morales restrictivas, todo aquello que impide ser libre y poder vivir, que nos permita autoexpresarnos y no sé cuántas historias. Bueno, dentro de eso hay una cantidad de ingredientes que, aparte del fenómeno histórico que llevó a la configuración de lo que llamamos nueva era, está como concausales. Imagínense un gran río con una cantidad de afluentes. Y la nueva era, en un periodo de 50 a 60 años, se fue alimentando con nuevos afluentes. Por ejemplo, la física cuántica es uno de los ingredientes de la nueva era. Y la razón es porque Marilyn Ferguson, una de las teóricas de la nueva era, lo dice y lo elabora. Entonces, dentro de estas concausales hay muchas cosas. Teilhard de Chardin es uno de los autores de la nueva era. Asayoli es un psiquiatra. Jung, otro de los ingredientes de la nueva era. Los orientalismos. Bueno, un largo éxito. Conclusión, un gran amasiado. Que en cuanto cuerpo de doctrinas configuradas por muchos elementos trata de imponerse, se convierte en ideología. La ideología es un corcel mental del ideólogo que luego trata de imponerse sin caer en la cuenta de que hay algún tipo de premisa falsa en el planteamiento racional del ideólogo. Hay alguna premisa que hace falta. Dicho esto, ¿cómo ha ido erosionando este fenómeno el cristianismo occidental? Esto le va a sonar conocido. Era la primera etapa. La primera etapa era una etapa sectaria, en la cual se decía: Iglesia, no. Cristo, sí. ¿No recuerdan esa época? Iglesia, no. Cristo, sí. Segunda época. La época ya de la invasión de los gurúes, sin respetar por parte de ellos, en este caso el cristianismo. Era Cristo, no. Dios, sí. No sé si recuerdan esa época. Pasamos a la tercera época. Dios, no. Religión, sí. No sé si recuerdan esa época. Pasamos a la última época. Religión, no. Espiritualidad, sí. Es decir, que la nueva era se presenta como una espiritualidad que niega la religión, niega a Dios, niega a la Iglesia, niega a Dios. Es eso básicamente. Y de ahí uno puede ir desmembrando diferentes elementos, que cuando uno los pone todos juntos, dice qué disparate. Pero como nunca uno los tiene todos juntos, los disparates uno los va tragando con pequeñas píldoras de arsénico, no se da cuenta. Por ejemplo, para el cristiano, Dios es un ser personal, trinitario, creador y redentor. Esa es la concepción cristiana de la Biblia. Para un novariano, o nuevarano, Dios es maternidad inmanente, cuya energía sustenta e invade todo lo que existe. Ahora, detrás de esa pequeña afirmación de la divinidad, ¿no? Maternidad inmanente, la guaya, detrás de eso, cuya energía sustenta e invade todo lo existente, lo que está implícito, ¿qué es? Panteísmo, todo Dios, exactamente. De aquí que en la nueva era lo que se trata es de poder llegar finalmente a la afirmación yo soy Dios. Un pedacito de Dios. Sí, con lo cual es un poco más aberrante, porque Dios tiene pedazos. Claro. Entonces ya no es un absoluto. No. Si Dios es un absoluto, no tiene pedazos. Claro. Entonces es la afirmación cabal. Yo soy Dios, luego tenés la podés hacer. Bueno, etc. No los
quiero aburrir, solamente presentar un ejemplo del tema de los gnosticismos actuales, rampante y disuelto en el aire en la cultura occidental, judeocristiana, y al mismo tiempo, de alguna u otra forma, en la religión judeocristiana, básicamente en el cristianismo evangélico, nuestra religión. La mujer con un papel y por esta. ¿No? El que tiene razón que dice ¿Qué dijo? ¿Qué dicen? ¿Qué dijo? que más que la mujer, es decir, cierto feminismo. Cierto feminismo desencarnado muchas veces de la mujer. ¿Sí? Hay un cierto feminismo que forma parte esencial del fenómeno de la mujer. Viene Sai Baba, pero esto es increíble. Hace 2 años nos visitó Sai Baba. ¿A alguien le suena un poco raro que hace 2 años nos visitó el famoso gurú Sai Baba, que tenía el don de materializar la energía? ¿Le suena raro? Sí, se había muerto. Se había muerto. Exactamente. Había muerto. No obstante vino. Sai Baba. Y fue recibido en Buenos Aires con tamboriles, música, blancos. Vino la comitiva, cuando había un par de hindúes que eran de la comitiva, todos vestidos de blanco, etcétera. Se habían puesto un gran sillón y sillas, toda la comitiva en las otras sillas. El sillón quedó siempre vacío, porque había venido en forma de luz. ¿En forma de luz. Y después de tal cual suena. Y después de esa gran recepción que se hizo, Sai Baba se fue a Bariloche para otro encuentro con sus devotis y sus adeptos que lo recibieron de igual forma. Ahora, de esa audiencia que lo recibió, el porcentaje de varones y de mujeres. 90% de las mujeres. Todas, digamos, las devotas y discípulas, la gran mayoría de las mujeres. No te agarres ahora. Bueno, yo lo que he querido decir con esto es presentar una forma de gnosticismo. Yo no sé si es esto lo que tiene el Papa en mente, ¿no? Cuando dice que uno de los grandes peligros de la santidad, espiritualidad cristiana, es el gnosticismo contemporáneo. Pero estoy seguro que no puede dejar de tener en mente la nueva era. Aún más, podría tener pruebas de que lo tiene en la mente. Esto se lo dije un día a María Moreno, la prueba, y me dio una explicación. Ahora tengo la contraexplicación. ¿Te acuerdas que yo te dije algo de los cursos de diagrama? Sí. En el Colegio Máximo San Diego. Y vos dijiste que no son los jesuitas que lo dan, Sí. sino que es otro grupo. Sí. Tengo un video en el cual está hablando el Papa Francisco al episcopado latinoamericano. De repente, lo que está hablando corta, dice, quiero decir algo, un excursus, va a salir un poco de tema. Dice, quiero decir algo sobre el enneagrama. Y el enneagrama es un gran instrumento para el autoconocimiento, etc. No tengo nada contra él. Pero, dice, cuando el enneagrama suplanta los ejercicios espirituales y nos quedamos, no en la primera semana, sino en el enneagrama, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana de los ejercicios, hay algo que no va. ¿A quién le está hablando? ¿Te parece? ¿Al grupo que dirige los enneagramas? ¿O le está hablando a la compañía de Jesús? Clarísimo el enneagrama. Muy claro. Una cosa es un instrumento, pero cuando ese instrumento se ideologiza en el conjunto de la nueva era, ahí la psicología suplanta la espiritualidad. Y eso es típico de la neoísmo. Suplantar mediante la psicología la espiritualidad. Que en el fondo sería, yo suplanto con mi psique al Espíritu Santo de Dios que anima la espiritualidad. Es eso lo que está en el fondo. Entonces, como el enneagrama es el instrumento de la suplantación, Francisco se la agarró con el enneagrama y dio 3 supapos al auditorio de la compañía que no estaba presente.